En esta ocasión vamos a hacer un video acerca de telescopios, cuáles son los mejores para iniciar y también cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. Tenemos que saber también principalmente cuál se adapta mejor a qué tipo de cosas necesitamos o queremos observar. Si quieres saber eso y más, quédate para descubrirlo. Entonces vamos a hablar especialmente de estos dos tipos de telescopios porque evidentemente hay otros tipos de telescopios. Están los catadióptricos que combinan ambas cosas, combinan espejos y también combinan lentes. Estos están un poco más centralizados en su área, es decir, el refractor utiliza únicamente lentes sin tener en cuenta el prisma de la diagonal, pero únicamente es lente. Este otro utiliza espejos y el único lente que utiliza es el del ocular, que tampoco se tomaría en cuenta realmente. Los catadióptricos, de los que no profundizaremos ni hablaremos mucho, vamos a centrarnos en estos dos, combinan ambas características, lentes y espejos. Los dos más comunes o famosos son los Schmidt-Cassegrain y los Maksutov-Cassegrain. Pero en este caso, como les digo, hablaremos de los refractores y los reflectores. Entonces vamos a hablar primero del tipo refractor. Vamos a hablar de cada uno de ellos, de sus características, y después vamos a sacar una conclusión de los pros y los contras de cada uno de ellos y que cuál se adapta mejor a primero nuestro presupuesto y también a las necesidades que vamos a cubrir a la hora de observaciones. Entonces vamos a hablar primero de este. Este utiliza un tipo de montura azimutal. Como les dije anteriormente, utiliza lentes. Este de acá, aquí tiene un seguro. Utiliza lentes. Como pueden ver, ahí está el lente. Tiene un protector con el logo de la marca de Celestron. Entonces tiene esta llave de acá. Aclaro primero que nada que no todos los telescopios tienen este mismo concepto. Los de tipo refractor pueden tener algunas diferencias, pero principalmente trabajan de la misma manera. Entonces en este caso, en el Astromaster 102 AZ, la AZ significa de azimutal de este tipo de montura. Es muy sencilla de manejar. Esto también se dobla un poco. Eso nos ayuda a subir y bajar el telescopio. Entonces las monturas del tipo azimutal, la ventaja que tienen es que son muy sencillas de manejar. Aquí tenemos el seguro, que esto lo que hace es sacar el tubo para enfoque. Esto nos ayuda a enfocar el objeto que queramos observar. Entonces es muy sencillo de utilizar. Esto de acá tiene una cola de Milano. Estos seguros de acá mantienen el tubo fijo a la montura. Otra cosa que me gustaría aclarar es que la montura es muy sencilla de utilizar, pero lo que más me gustó fue el trípode o el tripié, como le quieran llamar. La montura es únicamente esto y el tripié son las patas directamente. Son muy sólidas. Esto no se puede separar, a diferencia del Power Seeker, que sí se puede desarmar prácticamente toda la montura, pero este no. Ahora por acá tenemos a lo que es el Power Seeker o el Power Seeker, no sé cómo se pronuncia. Es el Celestron 127Q. Aquí tenemos las especificaciones. Esto de acá son especificaciones de lo que es el tubo óptico. Pero entonces vamos a hablar un poco acerca de él para después sacar las diferencias, ventajas y desventajas y cuál se aplica mejor para los tipos de observaciones que nosotros queremos hacer. Como les decía, tiene un protector también. Este utiliza espejos, tiene un espejo allá al fondo con un punto que es para centrar y colimar, y aquí en esta parte tenemos lo que es el espejo secundario. Aquí lo tenemos esto tapado, no sé si se ve ahí al fondo. Ahí está no recuerdo cómo se llama eso, la araña creo que le dicen, no me acuerdo, que es los soportes para el espejo secundario. Entonces tiene igual una tapa. En este caso sí, la tapa tiene una opción para quitar esto. Esto es para poner o para observar la luna para que no nos deslumbre cuando está muy brillante, o para poner un filtro y poder observar el sol, hacer observación solar. Recuerde que siempre necesitamos un filtro para hacer observación del tipo solar. Entonces, otra diferencia que tiene este
perdón, es el tipo de montura. Si se fijan, es una montura un poco diferente, bastante diferente diría yo, de la anterior. Esta es una montura del tipo ecuatorial, trae estos mandos para lo que es declinación y para lo que es ascensión recta. Más adelante les explicaré las diferencias y ventajas y desventajas, las funciones específicas de esto. Entonces este se mueve en dos ejes también, pero la diferencia es que se mueve en el eje de declinación y de ascensión recta. Entonces, ahora que ya hablamos un poco acerca de los dos telescopios, vamos a hablar un poco de sus diferencias, características, ventajas y desventajas. Entonces, ya ahora que hablamos de algunas de sus características en general, porque quiero aclarar que el video no está centrado en las marcas en específica de la que estoy hablando, de Celestron, porque hay varias marcas que también son bastante comunes. Entonces, algo que hay que tener en cuenta es la apertura. Este es de 102 milímetros y este es de 127 milímetros. Tengo que decir antes de proceder que tienen que saber, antes de dedicarse a lo que es astronomía aficionada, qué es lo que quieren hacer, cuál es, digámoslo así, su objetivo en la astronomía aficionada. Es observar, es fotografiar, quieren observar cielo profundo, quieren observar planetaria, quieren algo a largo plazo o algo que sea solo un hobby. Yo sé que por lo general siempre cuando uno está empezando dice quiero un telescopio que me permita hacer todo. Lamento decirles que no existe un telescopio de iniciación, al menos, que tenga esas características. De hecho, cada uno de los telescopios está centrado en algo en específico. La mejor opción es que se asesoren, si tienen a alguien, pueden asesorarse con alguna organización de astrónomos aficionados de su país. Por ejemplo, aquí en Nicaragua hay varias. Una de ellos es Los Cadejos, o Azafile, o Astronic, por ejemplo. Pero si son de fuera, de otro país, pues pueden buscar organizaciones que les ayuden un poco más o investiguen en internet. Porque sí, a pesar de que se pueden ver con todos ellos, prácticamente todo, por así decirlo, sí están más especializados en una área que en otra, y obviamente si son mejor en una cosa van a ser más deficientes en la otra. Entonces, lo primero es eso, tengan claro qué es lo que piensan hacer, si astrofotografía visual o si es planetaria, principalmente obviamente más enfocado en planetaria o más enfocado en cielo profundo. Entonces, prosiguiendo, lo que es la apertura es algo muy importante a tener en cuenta. No necesitan una apertura muy grande para lo que es planetaria. Por eso les decía que se tienen que dar cuenta primero qué es lo que quieren hacer. En lo que es planetaria es mayoritariamente mejor que sea de una distancia focal más grande. Obviamente es pues mejor que tengan una apertura grande, pero la apertura grande es enfocada para lo que es observación o fotografía de cielo profundo. Por ejemplo, la apertura de este es de 127 milímetros, es decir, 12.7 centímetros, y la de este es de 102 milímetros, es decir, 10.2 centímetros. Entonces eso es algo que lo tengan en consideración, la apertura, porque la apertura ayuda a que capte más luz el telescopio, ya sea que sea reflector o refractor, eso no importa. Otra cosa a tener en cuenta, como les decía, es la distancia focal. La distancia focal es lo largo o la distancia más bien del tubo. Este, por ejemplo, es de 660 milímetros, es decir, alrededor de 66 centímetros. El de este es de 1 metro, pero, y aquí viene el pero con este específico, no tiene 1 metro realmente. Si ustedes se fijan, tiene aproximadamente 50 centímetros. Si fuera 1 metro tendría que estar más para acá el telescopio también, tener ese largo el tubo. ¿Eso implica de que nos están mintiendo? Pues no. Lo que utilizan es una Barlow interna, un lente multiplicador, una Barlow por 2 que multiplica la distancia focal. Entonces, por eso tiene esto.
Este telescopio en este caso sería mejor para lo que es observación del tipo planetaria porque nos ayuda a observar más detalles. Porque nos ayuda también a la cuestión del aumento, que también hablaré de eso. Este está un poco más centrado, por así decirlo, en cielo profundo, pero se puede utilizar para ambas cosas. Este también es bueno por lo que tiene mayor apertura. Otra cosa a tener en cuenta es la relación focal, el famoso número F. No sé si se ve bien allí, pero más o menos es un F8. Realmente no es un F8, es un F7.87, pero lo redondean en 8. Este de aquí es un F de 6.5. ¿Pero qué es el número F entonces? El número F es la luminosidad, la relación focal. Este telescopio es más oscura la imagen que este. Si los dos tuvieran la misma apertura, es decir, 127 o 102, o la misma apertura, y utilizáramos el mismo tipo de lente en milímetros, o sea que tendríamos exactamente el mismo aumento, definitivamente este se miraría mucho más clara la imagen que en este. Eso no implica que este sea malo, sencillamente mientras la distancia focal es más grande, es mayor el número F. Obviamente si quieren planetaria no afecta mucho que sea muy oscuro, pero si quieren cielo profundo sí va a afectar mucho, porque recuerden que los objetos de cielo profundo son muy tenues, entonces necesitamos captar más luz, o sea más apertura, un ejemplo, pero también que la relación focal sea más baja, lo más que se pueda, porque eso implica la luminosidad. Bueno, con cuestión de la montura también es algo que tienen que tener muy en cuenta. Las monturas ecuatoriales son más difíciles, por así decirlo, de aprender a manejar. Aquello es solo arriba, abajo, izquierda y derecha, eso es todo. Este no, este tienen que alinearlo. No voy a hablar mucho, o de hecho no voy a hablar nada de la alineación, pero tienen que alinearlo, ya saben, por la cuestión de la latitud, en qué parte están, si están en el norte o en el sur, cuántos grados y etcétera, etcétera. Eso pues tal vez si ustedes gustan hago un video más adelante. Pero esto es mejor. Definitivamente una montura ecuatorial es mejor. No estoy diciendo que esto no sea bueno. Para empezar sí la recomiendo. Yo empecé con este, pero sí a largo plazo es mejor un ecuatorial, porque con los mandos es muy sencillo hacer el seguimiento del objeto. En esta con la montura azimutal es extremadamente complicado. Es muy complicado. ¿Por qué es complicado? Porque si izquierda y derecha no hace izquierda y derecha, arriba abajo, no hace exactamente el movimiento que hace la Tierra. La montura ecuatorial corrige y, por decirlo así, duplica el movimiento que hace la Tierra. Entonces solo con los ajustes vas haciendo el seguimiento y eso es todo. Ya no queda más nada. Es muy sencillo y muy versátil la montura ecuatorial. Eso ténganlo en consideración. Es más difícil por la cuestión de la puesta en estación. Necesitan alinearla, necesita que quede todo bien. Es más tardado y más complicado, pero a largo plazo es lo mejor. Esta para iniciar está bien, pero definitivamente cuando prueben en algún momento un ecuatorial, si deciden cambiarse, sabrán la diferencia, que es muchísimo mejor una montura del tipo ecuatorial. Ahora ya para terminar el video y no hacerlo más extenso, hablaremos de los aumentos. Todo el mundo pregunta por los aumentos cuando compra un telescopio. Los aumentos son importantes mayoritariamente para planetaria y eso afecta mucho el tipo de telescopio que van a escoger. No se necesitan muchos aumentos para lo que es para observar cielo profundo. No se necesita mucho aumento, por lo general son objetos grandes y tenues. Tienen que tener en consideración de que cuando hacen aumentos con por ejemplo lentes de Barlow, es cierto que hace un aumento, en este caso es 1:3. Es cierto que hacen aumento, pero no saben esto y por eso se los digo. Aumenta también la relación focal. Eso implica que se vuelve más grande el objeto, pero se vuelve más oscuro. Ténganlo en consideración. Como los objetos de planetaria, como los planetas son muy brillantes, esto no afecta demasiado, pero no es recomendable utilizar grandes aumentos para lo que es observación de cielo profundo. De hecho, lo óptimo en cielo profundo es tener una gran apertura y trabajarlo con oculares a bajos aumentos. Esto tienen que tenerlo en consideración también. Los aumentos
máximos que se obtienen son teóricamente el doble de la apertura. Es decir, que de el máximo, como es una apertura de 127, el máximo sería de 254 aumentos y el máximo de sería de 204. Pero bajo condiciones muy específicas como el CEIN, la contaminación lumínica, etc. Casi nunca se logra alcanzar ese aumento teórico, por eso se le dice aumento teórico. Es siempre el doble de la apertura del telescopio, no importa si es refractor o reflector. Eso tienen que tenerlo en consideración. Que se me olvide, no recordaba que otra cosa que tienen que tener en cuenta con los telescopios del tipo reflector es que se descoliman. Estos no, estos sí. ¿Qué significa eso? Que con el tiempo se va moviendo tanto el espejo secundario como lo es también el primario, que se encuentra al fondo completamente del tubo. Y eso afecta la óptica con el tiempo. Tienen que tenerlo en consideración. A estos no les pasa eso, en absoluto. A los del tipo reflector sí les pasa eso. Tienen que tenerlo en consideración. Si se van a comprar uno de estos a largo plazo, de hecho lo más óptimo es comprarlo junto con el telescopio, es comprar un colimador láser. Esto nos ayuda a alinear los espejos para que la óptica trabaje bien. Eso tienen que tenerlo en consideración si van a comprar uno de estos. Si compran uno de estos no necesitan el colimador en absoluto. En este sí, en este no. Entonces ya con esto concluyo el video. No quiero alargarlo más porque yo creo que ya quedó de más de 20 minutos. Entonces eso sería todo, amigos. Lo primero que tienen que hacer es decidirse qué es lo que quieren. Si quieren observar mayoritariamente planetaria o mayoritariamente cielo profundo. Es muy difícil conseguir telescopios polivalentes en ambas cosas, ténganlo en consideración. Y si quieren hacer observación directa o astrofotografía, sí les diría y les sugiero que le pregunten a alguien de alguna de las organizaciones amateurs de su país para que salgan de dudas, y si no, pues también me lo pueden mandar a mí o dejarla debajo en los comentarios de este video. Bueno, eso ha sido todo por hoy, espero les haya gustado este video. Cualquier pregunta me lo pueden mandar a mis redes, todas las voy a dejar ahí abajo. Y eso ha sido todo por hoy. Estén atentos, suscríbanse si quieren más videos de ciencia o de astronomía o paleontología en general, y nos vemos hasta la próxima.